que aquí se contemplan dos aspectos lingüísticos diferentes. El capítulo 10 se refiere a dialectos o lenguas individuales. En cambio, la lengua única del capítulo 11 se refiere a una lengua franca, una lengua internacional que hace posible la cooperación y el intercambio entre personas de lenguas diferentes. Por tanto, hola genios, ¿cómo estamos el día de hoy? Bueno, el día de hoy ya es noche como siempre. Nada, simplemente no hay contenido, hermanos. Perdí toda mi información, perdí todos mis trabajos de muchos años, perdí fotos, perdí memorias, perdí mucho que tenía en este tío que se decidió ahogar e irse al purgatorio de los teléfonos. Sí, lo metí a un chapoteadero y sin darme cuenta se mojó, supuestamente contra el agua, pero no me había dado cuenta que hay un sellito, aprovechando la uña larga, es este, no sé si se alcanza a ver, eh, está despegado, no me había dado cuenta que como tenía su case, y bueno, se me ahogó el tío y nada. ¿Por qué no lo guardé en la nube? Bueno, porque acaso Servilleta es medio conspiranoico con la nube y no le quiero dar data. Entonces todo lo tenía el teléfono, hacía un cambio inteligente cuando cambiaba de teléfono y todo info pasaba de un teléfono a otro y así yo hacía las cosas, ¿no? Nunca me dio la visión para ver que un día se me iba a ahogar un teléfono y que iba a perder todo el trabajo, todos más que nada fotos que yo tengo de mis niños que mi esposa no tiene, como de ellos de recién nacidos, yo con ellos. Y bueno, eh, cambiando un poco de tema, Génesis 10, Génesis 11, aquí vamos a leer cómo empiezan las generaciones, la descendencia más que nada de Noé y la Torre de Babel, ¿no? Y dice el capítulo 10, empezamos por ahí, dice, esta es la descendencia de los hijos de Noé. Y nos va a pasar a dar la descendencia de Sam, de Cam y de Jafet, ¿no? Y terminando con la descendencia de Jafet, dice en el versículo 5 del capítulo 10 de Génesis, de estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Después nos habla en el versículo 20 acerca de la descendencia de Cam. Estos son los hijos de Cam, por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Y después nos habla en el 31 de los hijos de Sem. Estos fueron los hijos de Sem, por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. ¿No? Y después vamos al capítulo 11, que es la Torre Babel, que empieza. Tenía entonces toda la tierra una misma lengua y unos mismos vocablos. Pareciera que tenemos un problema. Dicho, si ustedes tienen la patrística, pueden usarla y van a ver que hace un comentario sobre Agustín de Hipona, ¿no? En cuestión de una sola lengua. Él dice, ¿cómo se puede entender esto cuando se dijo que los hijos de Noé o los hijos de sus hijos fueron esparcidos por la tierra según sus tribus y según sus naciones y según sus lenguas? Puede que sea necesario entender que el autor luego menciona a modo de recapitulación, perdón, lo que existía anteriormente, pero hay una cierta oscuridad en el hecho de que el autor haya utilizado este tipo de expresión como si continuara el relato de lo que sucedió a continuación. El mismo San Agustín dice que hay una cierta oscuridad en el hecho de que el autor haya utilizado este tipo de expresión, ¿no? Eh, Aquí tengo el manual del Pentateuco por el doctor Victor Hamilton. Este tío experto en el Antiguo Testamento nos habla de este tema, ¿no? Y nos dice, la narración comienza diciendo que la tierra hablaba una misma lengua y las mismas palabras. Pregunta, ¿implica esto que hasta ese momento la tierra había sido lingüísticamente uniforme? Difícilmente. En la tabla de naciones del capítulo anterior se nos dice no una, sino tres veces que los hijos de Jafet, Cam y Sem estaban divididos por sus familias, sus lenguas, sus tierras y sus naciones. Se puede ver un conflicto entre estos dos capítulos y nos dice, al igual que los defensores de la hipótesis documental, en ese sistema hay dos explicaciones para la dispersión de la humanidad. La fuente P,
que es el capítulo 10, en la dispersión como un signo de bendición, en la fuente J, el capítulo 11, en la que la dispersión es un signo de insatisfacción divina, ¿no? ¿Por qué? Porque vemos como en el capítulo 9 se nos dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra, ¿no? Algo que me es interesante sobre eso, que les dice en el capítulo 9, bendiciéndolos, aquí en la Reina Valera, dice el capítulo 11, versículo 4, y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre. Aquí, ojo, aquí me llamó la atención, dice, por si fuésemos esparcidos sobre la faz de la tierra. La Francisco Cantera nos dice, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y así nos crearemos un nombre, no sea que nos dispersemos por la superficie de la tierra. Aquí normalmente uno puede entender dos cosas. Una, Francisco Cantera te da a entender o uno puede comprender que es por voluntad propia del ser humano. Dice, edifiquémonos un nombre, no sea que nos dispersemos por la superficie de toda la tierra. Voluntariamente parece que el lenguaje sugerir, ¿no? Que no sea que el hombre algún día decida ir por sus propios caminos. Pero acá la Reina Valera dice, eh, por si fuésemos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Parece ser que por fuerza mayor deberían esparcirse y no por voluntad propia. Eso más o menos interpretó la lectura, ¿no? Em, Anyways, entonces, ¿qué nos dice el doctor Hamilton sobre esto, no? Dice que una posible, eh, dice, también es posible explicar la justa posición de estos dos capítulos, sugiriendo que aquí se contemplan dos aspectos lingüísticos diferentes. El capítulo 10 se refiere a dialectos o lenguas individuales. En cambio, la lengua única del capítulo 11 se refiere a una lengua franca, una lengua internacional que hace posible la cooperación y el intercambio entre personas de lenguas diferentes. Por tanto, el sentido del capítulo 11, tal como argumenta Cyrus Gordon. Bueno, ¿quién es Cyrus Gordon? Cyrus Gordon es un lingüista, es uno de los grandes, uno de los grandes semitistas del siglo XX. También fue experto en el antiguo hebreo y el antiguo arameo. So, es un tipo con crack, ¿no? Y aquí el doctor Hamilton nos dice, tal como argumenta Sir Gordon en su libro Before Columbus, dice, no sería que Dios dividió una lengua en muchas lenguas, sino que hizo incomprensible la única lengua común que era comprensible para todos los que participaban en el programa de construcción. Ahora también nos da una tercera sugerencia y dice, si el material del capítulo 10 hubiera seguido, perdón, la historia de Babel, toda la tabla de naciones tendría que leerse bajo el signo del juicio, donde esta funciona como el cumplimiento del mandato divino de el capítulo 9, versículo 1. Esta última interpretación tiene la ventaja, en mi opinión, el doctor Hamilton dice, y termina diciendo, el relato general de los orígenes de las lenguas lo encontramos en el capítulo 10, seguido inmediatamente de un relato más específico de los orígenes de ese fenómeno en el capítulo 11. Y bueno, genios, como podrán ver, tal vez no conocían esta cierta controversia, donde qué fue primero, la dispersión y después la Torre de Babel, o primero la Torre de Babel y seguido la dispersión, la causa y los efectos, ¿no? Eh, nada, genios, los bendiga y una, un- nada, ya no digo nada, ya, pobre, pobre Juan. Chao, genios.